Entonces, vamos a platicar un poquito sobre termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica va a ser el estudio de las relaciones entre la energía que involucra calor, trabajo mecánico y algunos otros aspectos de la transferencia de calor. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, un sistema de calefacción o puede ser una refrigeradora en donde pues podemos ver nosotros o cómo funciona algunos procesos termodinámicos, cómo es el ciclo y por qué es que nosotros logramos que el aire se pueda enfriar o cómo logramos nosotros ese proceso. O en el caso de una refrigeradora, por qué finalmente las cosas en el freezer pues van a enfriarse si la temperatura de afuera no está así. Entonces, ¿qué energía utilizamos y cómo logramos de que eso se realice? Uno de los primeros conceptos quizá que tenemos que entender es el trabajo. ¿Se recuerdan ustedes qué es trabajo? ¿Quién se acuerda de la fórmula de trabajo o qué es trabajo? Que me pueda decir. Cuando hablamos de física de trabajo, ¿qué les viene a la mente? La energía. Y creo que la fórmula era fuerza por distancia. Así es. Entonces, el trabajo es fuerza por distancia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo creo que ustedes entienden que si ustedes quieren mover algo de un lugar a otro, necesitan aplicar una fuerza y mientras más lejos lo puedan mover, pues esa distancia va a ser mayor y por ende, si ustedes multiplican fuerza por distancia, eso les va a dar trabajo. Entonces, al final, el trabajo, ¿qué es lo que hace? Genera algo. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Si ustedes quieren mover un bloque de un lugar a otro, ustedes van a aplicar una fuerza y entonces van a generar cierto trabajo. ¿Con qué máquinas pueden generar un trabajo? Por ejemplo, cuando la vez pasada les estaba platicando de un tríquet hidráulico para subir el carro, ustedes lo que hacen al poner ese aparatito es que el automóvil se eleve. Entonces, digamos que hacia dónde aplican la fuerza, hacia arriba o hacia abajo, para que el carro se eleve. Hacia arriba. Hacia arriba. Ahora, ahí se está aplicando el trabajo, porque lleva una dirección, digamos que el carro se está elevando. Ahora, ese carro, ¿gracias a qué fuerza se eleva? Pues dependiendo, si ustedes tienen un tríquet del que se le da vuelta, gracias a que ustedes lo están moviendo, y si es de los otros que hay que subir y bajar una palanca, pues es la palanca que ustedes están subiendo y bajando. Ahora, digamos que la energía que ustedes están invirtiendo en darle vuelta a la palanca del tríquet o en subirla y bajar, ustedes la están transformando en un trabajo. ¿Qué trabajo es ese? Pues el trabajo de subir el automóvil del suelo. En este caso nosotros vamos a ver el trabajo de un gas. Entonces, ¿qué ocurre con el gas? Dice este problema, dice, un gas está contenido en un dispositivo cilindro pistón e inicialmente la cara interna del pistón está en la posición cero y el muelle no ejerce fuerza alguna sobre el pistón. Como resultado de la transferencia de calor, el gas se expande, elevando al pistón hasta que tropieza con los topes. En ese momento, su cara interna se encuentra en X igual a 0.6 metros y cesa el flujo de calor. La fuerza ejercida por el muelle sobre el pistón cuando el gas se expande varía linealmente según y nos dan una formulita. El rozamiento entre el pistón y la pared del cilindro se desprecia, la aceleración de la gravedad es 9.8 y nos preguntan que cuál es la presión del gas, que cuál es el trabajo hecho por el gas y nos dan otro término que es la energía interna. Bueno, entonces este ejercicio no lo vamos a resolver, lo que me interesa a mí es que vean la figurita. Entonces, ¿qué tenemos
¿qué variables tenemos involucradas en este proceso o qué pasa en este proceso? Lo que nos están diciendo es de que tienen ese pistón. ¿Qué es el pistón? Pues es esa tapadera tiene movimiento, se puede mover hacia arriba o hacia abajo. Entonces, adentro del pistón o esa parte verde es un gas. Como ya vimos gases nosotros, recuérdense ustedes qué pasa con la presión y la temperatura. ¿Son inversamente proporcionales o son directamente proporcionales? A ver, revisen sus notas. ¿Qué pasa con la presión y la temperatura de un gas? O busquen en Google, lo que sea. ¿Son inversamente proporcionales o son directamente proporcionales? Inversamente. Inversamente, dice. Presión y temperatura. A ver qué dice alguien más. Yo digo que la temperatura es proporcional al gas. O sea, si aumenta el gas, aumenta como su volumen. Y si La disminuye, disminuye. ¿De qué estamos hablando? ¿De la temperatura o del volumen? De la temperatura, ¿Y qué otro? el volumen del gas. Entonces, la temperatura y el volumen. Si la temperatura aumenta, El volumen también. a ver, ¿en qué es? Vamos a ver, me voy a recordar yo de la fórmula. ¿Cuál es la formulita del gas? Entonces, si la temperatura aumenta, el volumen va a aumentar. Si la temperatura disminuye, el volumen va a disminuir. Okay, bueno, entonces, continuemos, pues. Están viendo ustedes ese dibujito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Lo que empiezan a hacer es a calentar ese gas. No sé si ven ustedes abajo que tiene una candelita o una llama. Entonces, ¿qué pasa cuando se empieza a calentar ese gas? ¿O qué va a pasar con el gas? ¿Qué va a pasar con su volumen? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Ya dijimos que es directamente proporcional. Bueno, para empezar, empecemos con la temperatura. Entonces, cuando empiecen a calentar ese gas, ¿qué va a pasar con el gas? ¿Se va a enfriar o se va a calentar? Se va a calentar. Vale. Entonces, si aumenta su temperatura, ¿qué va a pasar con su volumen? Se expande el volumen. O sea que se va a hacer un volumen más grande. Entonces, si ustedes ven esa imagen, si se hace el volumen más grande, digamos que esa tapadera va a subir. ¿Qué va a pasar con ese resorte? Se va a comprimir. Ok, y entonces, si ese resorte se comprime, ¿qué es lo que yo voy a lograr en la otra punta del resorte? Si yo, supóngase que lo suelto porque lo tengo agarrado. Voy a lograr que el resorte se vuelva a expandir y esa expansión del resorte, digamos que me puede empujar una carga, una caja, una piedra, lo que sea. Entonces, ese resorte va a poder generar un trabajo. Entonces, digamos, se expande el gas, se encoge el resorte, y ya que el resorte está encogido, entonces yo, digamos que tenía algo ahí que lo detenía, yo suelto eso que lo detenía,
y entonces el resorte se va a expandir y lo que va a hacer es que va a empujar algo que está de este lado. Digamos que yo tenía una persona aquí, esto era un trampolín, entonces lo va a tirar hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy transformando el calor de esa llama en un trabajo. ¿Qué trabajo? Pues el trabajo que va a empujar a la persona o que va a empujar la carga. Entonces, ¿yo qué hice? Tenía calor, el calor calentó el gas al calentarse se expandió o creó un mayor volumen. Al crear ese mayor volumen, empujó el resorte, que ahí ya me generó un trabajo, y ese trabajo después lo utilicé para empujar a esa persona para arriba. Entonces, este dibujito me sirve solo para que ustedes puedan ver cómo podemos transformar tres variables: el calor, en este caso la temperatura y el volumen, y cómo con eso voy a generar yo un trabajo. En este caso yo podría relacionar el calor con el trabajo. Eso es lo que yo voy a empezar a ver con la temperatura. Y en medio me queda una variable que es la energía interna, que es lo que pasó con el gas. ¿Qué pasó cuando lo calenté? Pues que yo generé cierta cantidad de energía. Entonces, aquí yo estoy poniendo una variable extra que es, estoy relacionando el trabajo con el calor. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con lo que platicamos hasta ahorita? ¿No? Bueno. Entonces, por favor, pongan atención. Me dicen cuando ya vean mi pantalla. Ya se ve. ¿Ya? Ok. Entonces, como les digo, tal vez no le hagan tanto caso a los signos de las fórmulas, a los signos no tanto, sino principalmente a cuáles son las variables y si suman o restan. Aunque vamos a ver detenidamente los signos y les voy a explicar por qué después en la presentación. Vamos a ver, pongan atención para tratar de entender lo que aquí están explicando. Primera ley de la termodinámica. Cuando hablamos de la primera ley de la termodinámica, nos tenemos que detener un poco para hablar acerca de la energía interna, que es uno de los conceptos más importantes de la termodinámica. La energía interna tiene que ver ¿Sí se escucha? Primera ley de la termodinámica. Sí, ingeniero. Cuando hablamos de la primera ley de la termodinámica, nos tenemos que detener un poco para hablar acerca de la energía interna, que es uno de los conceptos más importantes de la termodinámica. La energía interna tiene que ver con todo lo que ocurre con los cuerpos o sistemas, hablando en forma microscópica. Esta energía tiene que ver con la estructura molecular de un sistema. Entonces, la suma de toda forma de energía microscópica de un sistema se denominará energía interna. Se dice que todos los objetos tienen energía interna debido a que dentro de ellos, es decir, a nivel molecular, hay movimiento cinético que genera energía. Para referenciar a la energía interna se usa la letra U. Cuando en termodinámica estudiamos los cambios de un sistema, la energía interna podrá cambiar su valor del estado 1 al estado 2. Este cambio se denota de la siguiente forma. Como un sistema intercambia calor con otro o los alrededores, ocurre una transferencia de calor. Y sabemos que el calor es una forma de energía. Entonces, si a un sistema se le agrega calor, este va a hacer que la energía interna del sistema cambie, pero además puede que esta energía genere un trabajo. Entonces, por medio de esta ecuación, podemos decir que el cambio de energía interna va a ser igual al calor que entra menos el trabajo que efectúa el sistema. Y reacomodando la ecuación nos queda de la siguiente. Solo haciéndoles un recordatorio, o sea, ahí cómo
podemos meter al sistema de calor, pues calentándolo. Ahora, ¿cómo es que puede salir trabajo? Eso es lo que estábamos platicando anteriormente, que por medio de ese calor, digamos que si es un gas se puede expandir o puede pasar algo que genere un movimiento de una fuerza que va a mover un peso, o sea, una fuerza que va a generar un trabajo, va a ayudar a mover alguna distancia, así es como va a generar un trabajo. De repente ahí físicamente no se ve tanto, el calentamiento sí es fácil, pero cómo se genera trabajo no. Pero con la explicación anterior de cómo un pistón se puede levantar cuando se expande el gas, por ahí es que más o menos va el asunto de generar un trabajo. Siguiente manera, donde únicamente se cambia de lugar el trabajo de signo negativo pasa a positivo. La primera ley de la termodinámica nos habla sobre una generalización sobre el principio de conservación de energía, es decir, la energía no se puede crear ni destruir durante un proceso. No se escucha, ingeniero. Estos valores, perdón, estos signos de delta U es igual a Q menos W, este menos lo vamos a revisar según el libro que nosotros estamos manejando. Y les voy a explicar cómo se tiene. Entonces, esta fórmula de momento no la copien tanto. Interesa un poco más que entiendan el concepto general, por favor. Entonces, las fórmulas no las copien. Solo puede cambiar de forma. Es decir, si tenemos un sistema al cual se le suministran 150 joules de energía en forma de calor, y esto hizo que el sistema realizara un trabajo de 100 joules, el incremento de energía interna es la resta del calor suministrado menos el trabajo realizado por el sistema, que el sistema tiene un cambio de energía interna de 50 joules. Este ejemplo, aunque es muy sencillo, explica cómo la energía que entra en forma de calor, una parte se usa en el trabajo y otra se queda en el sistema. Entonces, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Cuando estudiamos un sistema termodinámico, debemos de tener cuidado cómo fluye el calor y el trabajo, ya que de eso dependerá el signo que se utilice. Cuando el calor fluye hacia el sistema, entonces tiene signo positivo, porque entra calor, y un valor positivo para el trabajo es cuando se realiza un trabajo por el sistema contra el entorno, como en este ejemplo, donde entra calor y este tiene signo positivo. Este calor hace que el sistema realice un trabajo que también tiene signo positivo. Podrá parecer un poco extraño que digamos que el signo del trabajo es positivo cuando el sistema realiza el trabajo, pues al hacer este trabajo se pierde energía, y aunque eso es cierto, en termodinámica es más conveniente usar este signo, debido a que la ecuación tiene de por medio el signo negativo en el trabajo, por lo tanto ahí es cuando el signo cambiará. Para hacer esto más claro, veamos el siguiente sistema. Estos signos son los que les digo que vamos a revisar ahorita despacio, según el libro que nosotros estamos teniendo. No necesariamente son los que él está explicando, pero vamos a seguir. Donde la flecha del trabajo nos indica que se realizó un trabajo hacia el sistema, por lo tanto tendrá signo negativo, y ese trabajo hizo que el sistema se diera calor a los alrededores. Esto lo sabemos porque la flecha del calor va del sistema hacia afuera, y ese calor que se liberó fueron 150 joules, con signo negativo, porque se pierde energía del sistema. Al querer saber cómo es el cambio de energía interna, usamos la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Vemos que el cambio de energía interna fue negativo. Esto quiere decir que parte de la energía interna se transformó en calor que se liberó hacia los alrededores. En un proceso termodinámico, el cambio de energía interna puede ser positivo, negativo o cero. Es positivo cuando al sistema se le agrega más calor que el trabajo que ejecuta, como en el sistema 1. Es negativo cuando sale más calor que trabajo efectuado hacia el sistema, como en el sistema 2. Y es cero cuando todo el calor que entra se convierte en trabajo o viceversa, como es en el último ejemplo.
donde al sistema 3 entran 150 joules de calor y salen 150 joules de trabajo. Como toda la energía que entró se transformó en trabajo, no hay un cambio de energía interna, por lo tanto su valor es 0. Ya vimos que el cambio de energía interna puede tener signo positivo, negativo e incluso ser 0. Y ya vimos que el calor y el trabajo pueden tener valores positivos o negativos dependiendo de su dirección, pero también podrían ser 0. Y esto se puede saber de acuerdo a en qué tipo de proceso termodinámico está el sistema. Empezaremos con el proceso adiabático. En este proceso no entra ni sale calor del sistema. En este proceso se dice que hay una pared que impide el intercambio de calor del sistema con los alrededores, por lo que aquí el calor es igual a 0. Por lo tanto, de la ecuación original, como el calor vale 0, queda como que el cambio de energía interna es igual al trabajo con signo negativo. En un proceso isocórico, el volumen del sistema será constante. Esto quiere decir que el sistema no podrá expandirse o contraerse, por lo tanto se dice que no habrá trabajo realizado. Entonces, la ecuación original queda como que el calor será igual al cambio de energía interna, es decir, todo el calor que entra al sistema se convertirá en energía interna, porque no hay trabajo donde se pierda energía. En estos dos procesos ya vimos que el valor del calor para el proceso adiabático es 0 y para el proceso isocórico el trabajo es 0. Sin embargo, hay dos procesos más que son muy importantes mencionar. Uno de ellos es el proceso isobárico, donde la presión es constante. Hasta ahorita no se había mencionado la presión como variable para la ecuación de la primera ley de la termodinámica, pero la presión está relacionada con el trabajo, ya que como dijimos que cuando hay un trabajo aumenta o disminuye el volumen, pero en el proceso isobárico como la presión no cambia, al efectuarse algún trabajo habrá cambio de volumen para mantener la presión igual. Entonces, el trabajo dependerá de la presión y del cambio de volumen del sistema. Y en este proceso vemos que el trabajo se puede determinar multiplicando la presión por la diferencia de volúmenes. Y aquí vemos que no cambia la ecuación original. Finalmente tenemos al proceso isotérmico, donde aquí la temperatura permanece constante. Al igual que la presión, la temperatura es una variable fundamental para la termodinámica, y en algunos casos, específicamente para los gases ideales, la energía interna depende únicamente de la temperatura. En estos sistemas, si la temperatura es constante, entonces el cambio de energía interna será 0, por lo que el calor será igual al trabajo. Como hemos visto, conforme hemos ido avanzando en el tema, van saliendo nuevas variables y nuevos conceptos que comprenden la primera ley de la termodinámica. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video. Bueno, pues entonces espero que esto les haya dado una idea general de lo que era un proceso. Y ahorita vamos a verlos despacio. Entonces, y me voy a detener un poco a explicarles lo de los signos. Entonces, lo vamos a hacer despacio. Bueno, ¿ya ven la presentación nuevamente? Ya, ingeniero. Bueno, entonces, vamos a tratar de explicar la primera ley de la termodinámica y a qué se refiere. Y vamos a platicar los 4 procesos que ustedes, que acabamos de ver en el video, que era adiabático, isocórico, isotérmico e isobárico. Entonces, dice, en un sistema es un entorno cerrado en el que puede tener lugar transferencia de calor y el trabajo realizado sobre el gas o un trabajo realizado por el gas tienen signo diferente. Entonces, vamos a empezar a explicar eso. Entonces, el trabajo sobre el gas, aquí estamos hablando de presión constante, es igual presión
por el cambio de volumen. Y el trabajo realizado por el gas es igual a la presión por el cambio de volumen. Entonces, aquí vamos a definir los primeros signos. Cuando el trabajo es realizado sobre el gas, ¿qué signo vamos a colocar? ¿Logran ver ahí? Negativo. Negativo. Y cuando el trabajo es realizado por el gas, ¿cuál es el signo? Positivo. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa ahí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una jeringa llena de aire y yo empiezo a presionar el émbolo, ¿qué estoy haciendo? ¿Un trabajo sobre el gas o es un trabajo por el gas? Sería sobre el gas. ¿Por qué es sobre el gas? Porque en sí el gas no está haciendo el trabajo, sino que es otra fuerza externa. Así es, o sea, yo estoy haciendo el trabajo, entonces yo soy la fuerza externa que estoy presionando el émbolo. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el signo? Dijimos, ya me lo Negativo. habías dicho, Negativo, ingeniero. negativo. ¿Todos tienen claro eso? ¿No hay preguntas sobre eso? Bueno, y ahora, ¿en qué caso va a ser un trabajo por el gas? Imagínense lo mismo, solo que llega un momento en donde lo que hace es que lo que está adentro de la jeringa, digamos, se expande y hace que el émbolo brinque hacia atrás. Entonces, empuja mi dedo. Entonces, en ese caso, el gas que está ahí comprimido es el que está empujando el émbolo hacia afuera y eso hace que mi dedito se mueva. Entonces, ese momento, el que está haciendo el trabajo es el gas. Entonces, ese es un trabajo por el gas. ¿Qué signo va a tener? Positivo. Positivo. Ahora, un mejor ejemplo de un trabajo por el gas es que los cilindros de un motor, por ejemplo, cuando trabajan, si ustedes han visto alguna vez una imagen, cuando el motor tiene gas, llega una chispa, explota, entonces ese gas lo que hace es levantar el pistón y ese pistón hace que se mueva el vehículo. Entonces, ese movimiento del pistón hacia arriba es un trabajo que hace el gas, o sea, el gas es el que está realizando el trabajo. En este caso, le ponemos signo positivo. Ahora, si hay una lógica, digamos que ustedes me digan, no, ingeniero, pero es que yo creo que si la fuerza externa es la que hace la fuerza externa es la que hace el trabajo y empuja hacia arriba, eso debe ser positivo o negativo, o me pueden discutir ustedes el signo, pero en este caso simplemente es una convención. ¿Qué es una convención? Es que un grupo de gente se puso de acuerdo y dijeron, a esto pongámosle positivo y a esto pongámosle negativo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si ustedes miran otro video, que si ustedes revisan otro libro, que si ustedes miran otros documentos, puede ser que ahí diga que el trabajo sobre el gas es positivo y que el trabajo por el gas es negativo. O sea, lo contrario a lo que estamos viendo aquí. Pero nosotros lo que vamos a respetar es nuestro libro de texto y en nuestro libro de texto esa es la convención de signos que están usando. Entonces, para realizar nosotros las fórmulas y los ejercicios, vamos a utilizar esta convención de signos. ¿Estamos claros ahí? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, otra vez repitiendo, el trabajo sobre el gas es negativo y el trabajo por el gas es positivo. Bueno, continuemos, pues. La energía interna de un sistema es el total de todos los tipos de energía que poseen las partículas. Por lo general, la energía interna consiste en la suma de la energía potencial y cinética de las moléculas del gas que realizan un trabajo. Tenemos dos formas de aumentar la energía interna.
realizando un trabajo sobre el gas o agregando calor. Y aquí tal vez hay otra palabrita que dice compresión. Entonces, ¿qué es un trabajo de compresión o qué significa compresionar? Como su nombre lo indica, tiene algo que ver con la presión. Entonces, cuando ustedes están presionando un sistema para hacer que su volumen sea más pequeño, ese es un trabajo de compresión. Lo que ustedes están haciendo es haciéndolo más chiquito. ¿Y cómo se llama cuando lo tratamos de hacer más grande? Se llama expansión. Entonces, un gas se comprime, o sea, lo hacemos más chiquito, o se expande, lo hacemos más grande. Entonces, tenemos dos tipos de trabajo. El de trabajo de compresión y el trabajo de expansión. Vamos a ver más. ¿Qué forma tenemos de reducir la energía interna? Pues realizando un trabajo por el gas, que es expansión, y sacando calor del sistema. También vamos a disminuir la energía interna. Ahora, ¿qué pasa en un proceso termodinámico? Pues en un proceso termodinámico tenemos un estado inicial y un estado final, donde tenemos una presión, un volumen, una temperatura y un número de moles inicial, y lo mismo tenemos al final. ¿Esto a dónde nos va a llevar? Bueno, en este caso nos muestran un estado de, creo que es es de expansión y donde hay trabajo que sale, y en este compresión y trabajo que entra. Bueno, ¿qué dice la primera ley de la termodinámica? Entonces, el cambio de la energía interna de un sistema es igual al calor que entra o sale menos el trabajo realizado por el sistema. Entonces, ¿cuál es nuestra fórmula de energía interna? Delta U es igual a Q menos W. Dice, cuando la fórmula tiene signo positivo, significa que el trabajo es realizado sobre el sistema. Sí, pero vamos a ver, eso lo vamos a discutir más adelante. Entonces, la primera fórmula que vamos a ver es esta. Delta U es igual a Q menos W. Esa es nuestra fórmula de energía interna. O sea, les repito, puede ser que en otro libro, en otro lado, ustedes encuentren una diferente, y la diferencia es que puede ser este signo más, aquí puede ser un signo más, pero eso es por la convención de signos. En nuestra convención de signos nosotros estamos utilizando delta U es igual a Q menos W. Bueno, vamos a seguir. ¿Cuáles son nuestras convenciones para esta primera ley? Si el trabajo entra, ¿qué signo va a ser el trabajo? ¿Pueden leer ustedes ahí? Positivo. Positivo. Si el calor sale, ¿cuál va a ser el signo? Negativo. Negativo. Ok. Y la otra variable que tenemos es el trabajo. Entonces, cuando el trabajo se realiza por el gas, ¿qué es? Positivo. Y cuando el trabajo se realiza sobre el gas, es Negativo. negativo. Bueno, entonces solo veamos. Cuando el trabajo lo realiza el gas, ¿es de expansión o de compresión? De expansión. ¿Por qué expansión? Porque se está haciendo como más grande. Así es. Y cuando el trabajo se realiza sobre el gas, ¿de qué tipo de trabajo estamos hablando? Compresión.
compresión. A ver, todos tienen claro qué es expansión y compresión. Ahorita les vamos a preguntar, si no me contestan. ¿Todos lo tienen claro o alguien tiene alguna duda? ¿Está claro, Luis Fernando? Yo sí lo tengo claro. Explícame cuál es la compresión. La compresión es aquella que se encarga con el tema de la salida de calor, o de gas, perdón, y es el que hace el trabajo sobre sí. Pero solo la compresión, o sea, ¿qué pasa durante una compresión o a qué nos referimos con compresión? Por ejemplo, en los pistones que había mencionado, tal vez como en una jeringa, que nos encargamos de compresionar el mismo gas que tuviéramos, pero con algo externo, un trabajo Así externo. es, excelente. O sea, la compresión es cuando nosotros tenemos un gas y lo queremos hacer más chiquito, o sea, lo estamos presionando para reducir el volumen. Esa es la compresión. Fátima, ¿me podría explicar qué es la expansión? Si está conmigo. Y si está despierta. ¿No está? Ana Belén. ¿Usted sí me escucha? Tampoco. Bueno. Carol, ¿me escucha usted? Carol Yulisa Morales. Tampoco me escucha. No me escucha nadie. No tengo conexión. O están descansando. ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero. Sí. Ingeniero. Bueno, a ver, Luis, ayúdeme con la expansión, por favor. ¿Qué entiende con la expansión o qué pasa en la expansión? ¿Le ayudaré yo de nuevo? No. Está bueno, ayúdame. ¿Sí soy yo o no? Sí, Ah, con la expansión sabemos que es el trabajo que hace el mismo gas, o sea, se libera. se hace más grande. Eso es lo que está Exactamente. pasando. Excelente, gracias. ¿No? Vamos a seguir, pues. Entonces, aquí nos ponen un ejemplo bien facilito del ejemplo número 1. Dice. En la figura, el gas absorbe 400 joules de calor y al mismo tiempo realiza 120 joules de trabajo. Dice aquí, sobre el pistón. ¿Cuál es el cambio de energía interna del sistema? Ahora aquí ya nos cambiaron un poquito el asunto. Porque aquí dice sobre quién está haciendo el trabajo. Sobre el pistón. Y nosotros aquí sabíamos por el gas y sobre el gas. Entonces, si este trabajo es realizado sobre el pistón, ¿esto está hecho por el gas o sobre el gas? Sobre el gas, ingeniero. Por el gas. Entonces, volvamos a leer. Dice, o sea, nosotros hasta ahorita habíamos hablado de trabajo hecho por el gas o sobre el gas. Y aquí nos están hablando de un trabajo sobre el pistón. Y si el trabajo está sobre el pistón, ¿quién hizo el trabajo? Ah, sí, es cierto, el gas. Lo hizo el gas. Entonces, este es un trabajo por el gas. Y entonces dice, vamos a aplicar la primera ley, a ver si nos sale. Delta U debería ser el calor. ¿El calor entra o sale?
Entra. Dice absorbe, entonces entra. ¿Cuál es su Entra. signo? Positivo. 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 Entonces, 400. Luego este signo menos es parte de la fórmula. Entonces, este menos no tiene nada que ver con si es sobre, por. Este menos es parte de la fórmula. Siempre colóquenlo. Y luego dice un trabajo sobre el pistón. Pero nosotros solo nos sabremos por el gas y sobre el gas. Entonces, si es sobre el pistón, es un trabajo hecho por el gas o sobre el gas. Por el gas. Por el gas. Por el gas. Y el trabajo por el gas es positivo o negativo. Positivo. Positivo. Entonces, digamos que aquí si yo abro mi paréntesis es más 120. ¿Y cuánto da esto? 280. Entonces, ¿cuál fue mi cambio de energía? 280 joules. Ahí está. Ahora, aquí en el dibujito nos ayuda, porque el dibujito de una nos dice, aquí el trabajo sale, pero en el examen creen ustedes que les voy a poner ese dibujito. No. Porque los ingenieros son malvados, entonces no les van a poner ese dibujito. Entonces, ustedes tienen que entender bien. Vamos a repetir. Si el calor entra es, Positivo. si el calor sale es, Negativo. si el trabajo es hecho por el gas, Positivo. y si el trabajo es hecho sobre el gas. Negativo. Negativo. Okay. Y ahorita solo acabamos de ver algo extra, ¿va? Que a veces nos dicen sobre el pistón o sobre el sistema o por el sistema. Entonces, si nos dicen sobre el sistema, es por el gas. Y si nos dicen sobre el sistema, perdón, si nos dicen sobre el sistema es por el gas. Y si nos dicen por el sistema es sobre el gas. Entonces, solo hay que agregar esos dos que nos pueden confundir. Cuando nos hablan de gas, el sistema. Si no lo hace el gas, lo hace el sistema, lo hace el pistón. Y en ese caso, si es por, lo cambiamos a sobre. Si sobre, lo cambiamos a por. Bueno. ¿Preguntas hasta aquí con este primer ejemplo? ¿Ninguna? Bueno. No, ingeniero. Todos los problemas de termodinámica se reducen a estos cálculos. Lo que pasa es de que sí tenemos que poder identificar cuando el trabajo es positivo, cuando el trabajo es negativo, cuando el calor es positivo y cuando el calor es negativo. Y entonces estábamos hablando de 4 procesos termodinámicos: el isocórico, el isobárico, el isotérmico y el adiabático. Entonces, los 3 anteriores ya los habíamos visto. ¿Cuál es el proceso isocórico? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Cuál era el isocórico? Es donde el volumen se mantiene constante. Así es. Entonces, el cambio de volumen es constante, el trabajo es igual a 0, y entonces, delta U es igual a ¿qué? ¿Qué color me pinta aquí? Ninguno. Vamos a ver si el azul. Entonces, en este caso, si el trabajo es 0, el cambio de energía interna va a ser igual al calor. Para un proceso isocórico, el cambio de energía interna va a ser igual al calor. ¿Por qué? Porque el trabajo es 0. En un proceso isobárico, ¿cuál es el proceso isobárico? Donde la presión se mantiene constante. Así es. Entonces, ahí el cambio de presión, ahí no va a haber un cambio de presión. En un proceso isotérmico,
¿cuál es la característica del isotérmico? Temperatura constante. En este caso, cuando no hay cambio de temperatura, el cambio de energía interna es cero. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese proceso el calor va a ser igual al trabajo realizado. Y el último es el proceso adiabático. ¿Cuál es el proceso adiabático? Este no lo habíamos visto, que el calor es igual a cero. Entonces, en este caso, cuando el calor sea igual a cero, el delta U va a ser igual a menos el trabajo. Esas son las características de esos procesos. Entonces, si a ustedes les ponen un proceso y les dicen que el proceso es adiabático, ustedes automáticamente tienen que saber que no calculan calor ni lo buscan, sino ustedes saben que el calor es cero. Si ustedes les dicen que hay un proceso isotérmico, ustedes no andan buscando la energía interna, sino saben únicamente que el calor es igual al trabajo. Si ustedes les dicen que es un proceso isocórico, no se van a poner a averiguar cuál es el trabajo realizado, porque el trabajo es cero, entonces solo saben que delta U es igual al calor. ¿De acuerdo? Entonces, para eso sirven estos procesos. Igual que con los gases, para reducir variables. ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, ingeniero. Bueno, vamos a seguir. Y entonces aquí vamos a hablar un poquito del metabolismo y las tasas metabólicas, ya solo para terminar. Entonces, la primera ley de la termodinámica puede aplicarse a los organismos vivos. La energía interna es almacenada en un cuerpo humano, se utiliza para mantener las funciones del cuerpo y para realizar trabajo. La tasa metabólica, que es delta U dividido delta T, es la razón a la que la energía potencial química de los alimentos y del oxígeno se transforma en energía interna para mantener el balance. Balance va con B grande, ¿va? ¿O no? Sí. Sí, va. Para mantener el balance de las pérdidas de energía interna, calor y trabajo. La tasa metabólica es la velocidad que la energía potencial y química de los alimentos se van a transformar. O sea, ¿cómo se mide? Pues se mide, se puede medir como delta U dividido delta T o como una tasa de consumo de oxígeno, que en este caso se relacionan como 4.8 por el cambio de volumen de oxígeno dividido delta T. Y dice que 80 watts es la tasa metabólica basal justo para mantener la función de los órganos. Y aquí nos dan algunas tasas metabólicas y tenemos la eficiencia del cuerpo humano. No me acuerdo yo si al final nos iban a evaluar metabolismo o solo era la investigación. Pero bueno, entonces vamos a tratar de ver qué pasa con esto. Entonces, ¿qué quieren decir estos 80 watts? Cuando nosotros estamos durmiendo, nuestro cuerpo no está realizando ningún trabajo porque no estamos en movimiento. Sin embargo, pues nuestro corazón está trabajando, nuestros riñones están trabajando, o sea, hay muchas partes de nuestro cuerpo que están trabajando. Entonces, toda esa parte, ¿de dónde saca energía? Esa energía son los 80 watts. O sea, nosotros no funcionamos si no tenemos esos 80 watts. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar nosotros esos 80 watts? ¿O de dónde consideran ustedes que sacamos la energía para que nuestro cuerpo funcione? De los alimentos. Así es, de los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los alimentos, nosotros los ingerimos, esas calorías o esa comida, nosotros la transformamos en energía y nosotros la utilizamos para vivir. Ahora, ¿qué pasa cuando consumimos más energía de la que necesitamos?
¿qué creen que pasa con toda esa energía? Creo que se acumula en grasa, ingeniero. Se acumula en grasa, no, eso es seguramente lo que pasa, se acumula en grasa, entonces nosotros lo que estamos teniendo ahí es que estamos acumulando energía interna. Entonces, si nosotros nos regresáramos a la fórmula de energía interna, ¿cómo nosotros obtenemos, digamos, o cómo nosotros gastamos esa energía? A través del trabajo. Nosotros gastamos esa energía a través del trabajo. También gastamos energía a través del calor, porque cuando nosotros sudamos o para mantener nosotros nuestro cuerpo, nosotros realizamos un gasto de energía y nosotros obtenemos energía interna por medio de los alimentos. Entonces, así es como nosotros empezamos o utilizamos la primera ley de la termodinámica en nuestro cuerpo. Por medio de la alimentación, nosotros generamos calor y también generamos un trabajo. Hay algunas tasas metabólicas que nos dicen, por ejemplo, para dormir, dice que nosotros usamos 80 watts, para caminar lentamente utilizamos 230 watts, cuando caminamos utilizamos 465 watts, cuando estamos nadando o haciendo algún ejercicio 700 watts, y cuando tenemos alguna actividad extrema nosotros consumimos 1600 watts. Esta es una tabla calculada para una persona de 65 kilogramos masculino. Dependiendo de nuestro peso, nosotros vamos a utilizar más o menos energía. Y nosotros la podemos medir en watts, en calorías hora, o también en mililitros por minuto por kilogramo, que es la tasa de consumo de oxígeno. ¿Cuál es la relación de la tasa de consumo de oxígeno y la energía interna? Es la fórmula que está ahí. O sea, el delta U dividido delta T es igual a 4.8 por la tasa de consumo de oxígeno por volumen, que es la que está en esta tabla. O sea, la podemos medir de las dos formas. Es solo una conversión. No hay nada más. Y luego nosotros podemos ver la eficiencia. Entonces, ¿qué es la eficiencia? La eficiencia es la razón de la potencia mecánica desarrollada a la tasa metabólica de potencia de entrada. Esto no, como que no ayuda mucho, pero la eficiencia es de la energía interna que nosotros tenemos, de esa energía, cuánto podemos convertir nosotros en trabajo. Esa es la eficiencia. Y también tenemos eficiencias por actividad. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ciclismo, estamos convirtiendo el 0.19%. Cuando empujamos, dice, carros en una mina, 0.17%. Y cuando estamos excavando, 0.03 únicamente. Chavales, si es excavar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros tenemos diferentes eficiencias para diferentes actividades. Entonces, ¿por qué creen ustedes que cuando se empujan carritos en una mina, por ejemplo, tenemos menor eficiencia que cuando estamos haciendo ciclismo? ¿Por qué se les ocurre? ¿Alguna idea o por qué vamos a tener más o menos eficiencia en algunas actividades? Tal vez porque en unas gastamos más energía que otras. Ajá, pero ¿cómo vamos a gastar más o menos energía en una actividad? Tal vez en Claro, es que la tasa de consumo de energía sí es diferente, pero en este caso están hablando de eficiencia. O sea, por ejemplo, cuando yo estoy, digamos,
levantando un peso es diferente a si yo levanto 20 libras a si yo levanto 10 libras. Definitivamente voy a gastar más energía si levanto 20 que si levanto 10. Pero en este caso me están hablando de eficiencia por actividad. O sea, en el caso de excavando o abriendo un hoyo con una pala, me dicen que ahí tengo menor eficiencia que haciendo ciclismo. Tal vez porque en el ciclismo es más constante el movimiento que cavando, porque cavando tal vez uno puede descansar y todo eso. Sí, en parte. Pero tienen que ver también con que, o sea, cuando nosotros hablamos de eficiencia, ¿qué es lo que queremos generar? Cuando nosotros hablamos de eficiencia, lo que queremos generar es trabajo. Y quizá cuando estamos excavando, yo creo que lo que más vamos a generar es calor. Y el calor no es trabajo. Bueno, entonces, ¿tienen preguntas, dudas sobre lo que hablamos hoy? Porque ya la parte práctica de estos ejercicios lo vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Quieren que repasemos algo? ¿Todo está claro? ¿Vamos? Bueno, entonces si no hay más preguntas, hoy terminamos muy temprano. Y vamos a preparar los ejercicios para la siguiente clase. Que tengan un excelente día.